Huertas, Mauricio Fernandini, estamos en Encendidos, esto es RPP, La Voz del Perú. Le damos la bienvenida al doctor Luis Ríos, él es jefe de epidemiología del Hospital de Emergencia de Ate Bitarte. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mauricio, buenos días, Mabel. ¿Percibe un cambio de actitud en la población de su distrito, de su jurisdicción o en general, ¿no? A raíz de los insistentes mensajes de romper la cadena de contagios y que estas fiestas no nos inviten a bajar la guardia? ¿Ya percibió que ha bajado el aforo en los centros comerciales? ¿Los mercados están con menos ciudadanos? Es una pena mencionarlo, pero la verdad creemos de que la gente no está tomando las medidas adecuadas para poder tomar en serio la posibilidad de una segunda ola frente a esta enfermedad, a esta pandemia que nos aqueja. Los aforos están a su máxima capacidad en los centros comerciales, así que aplaudimos la iniciativa de RPP y en apoyar el esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Salud para poder buscar acciones que permitan mitigar, ¿no?, esta posibilidad de contagios, ¿no?, frente a la salida de la gente. Y esta situación, doctor Ríos, ¿cómo se refleja en la capacidad del hospital de Ate, ya sea en camas de hospitalización o camas UCI? Definitivamente, no solo en el hospital de Ate, sino en los distintos hospitales del país empiezan a aumentar la ocupación de camas. Es por eso que ya nos han mencionado la situación que está pasando en el norte del país. Ahí la razón por la que el Ministerio de Salud, con muy buen tino, ha dictado medidas para poder evitar el incremento de la pandemia, ¿no?, de los casos de la pandemia en ese sector del país. Pero en cifras, ¿usted tiene la cantidad de camas aún libres, camas UCI, por ejemplo, en el hospital de Ate? Esas cifras las manejan, es variable, las maneja el Ministerio de Salud de acuerdo a la necesidad y a la posibilidad de poder compartir y hacer referencias. Recuerden que el hospital de Ate, el hospital de emergencia Ate Bitarte es un hospital de referencia, donde vienen pacientes de distintos hospitales, de distintas regiones, pero nosotros estamos listos y bastante previstos para poder mitigar la necesidad de camas y atender a la pandemia. Lamentablemente, las normas que usted celebra, que se han dado, quizás un poco tardíamente, ¿no?, porque mucha gente ya tenía planes, por ejemplo, de irse a una playa, ¿no? Y ahí, finalmente, apelamos también al sentido común, porque la salud emocional se deteriora. Tú haces un plan de ir a una playa donde no hay riesgo de contagio, porque estás con tu núcleo familiar rodeado de mar, de arena y de aves. ¿Quién te va a contagiar ahí?, ¿no? Es el caso de muchas familias que ya habían planificado y bueno, se cierran las playas, cambio de estrategia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuántas personas van en estos días convencidas que a ellos no les va a pasar? Tienen desde esa convicción arbitraria, por cierto, ¿no?, la necesidad de entrar a un mercado, de ir a ver a la abuelita, ¿no? Y van trasladándose de un punto a otro, ¿no? Y dentro del transporte público, yo no sé si ustedes lo perciben, pero yo no veo que baje el aforo del metropolitano, de línea 1 del Metro de Lima, de la combi, del colectivo o de lo que fuese, ¿no? ¿Qué tan expuestos estamos estos días desde esa teoría del comportamiento humano que no es racional, es impulsiva, ¿no? La verdad estamos muy expuestos. Es imposible eliminar los riesgos de contagio, pero hay medidas para mitigarlos, que es lo que está planteando el Ministerio de Salud. O sea, aún estando en casa no podemos eliminar los riesgos de contagio, pero sí podemos mitigar con ciertas medidas. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Es absolutamente necesario usar permanentemente las mascarillas en el lugar en que nos encontremos. Esto va a mitigar enormemente la posibilidad de contraer la enfermedad. Entonces, necesitamos apuntar a eso, porque
la salud mental de nuestra población está en juego también. Por ello es que la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud con la Comisión de Expertos en relación a esto considera todas estas aristas. Pero ¿cómo es que se está llevando a cabo? Porque paralelo a eso, a las medidas que toma la población, también pues el Ministerio de Salud tiene que hacer que se realice de manera más eficiente los diagnósticos y que también se le haga una suerte de seguimiento. Ayer, por ejemplo, conversaba con el doctor Zúñiga, jefe de epidemiología de la Direza Junín, y lo que nos contaba era que ya no tenía muchas pruebas serológicas, que estaban esperando las moleculares, que cada vez hacían menos pruebas en la región y que, por ejemplo, no se registraba a los asintomáticos en las cifras oficiales del MINSA. ¿Esto mismo pasa en el Hospital de Emergencia Tevitarte? No, eso no pasa aquí en este hospital. Nosotros estamos cumpliendo estrictamente las indicaciones y las normativas que ha brindado el Ministerio de Salud, no solamente a la población que atendemos, sino también a nuestro personal de salud. Estamos, por eso digo y reitero, preparados para esta posible contingencia, estos días especiales, como son las fiestas navideñas, y para la posible llegada de una pandemia. El personal está permanentemente capacitado, recapacitado y con la experiencia de la primera ola. ¿Pero hay herramientas para el diagnóstico y el seguimiento? Sí, es por ello que en algún momento este hospital fue considerado para aumentar de nivel de categoría, ¿no? Nosotros contamos con todos los instrumentos, tanto pruebas rápidas como pruebas moleculares, para poder realizar las pruebas o los diagnósticos que sean necesarios a nuestros pacientes, y con ello estamos listos para tenemos ventiladores una cantidad ya estipulada desde el primer periodo de la pandemia, y el personal está adiestrado y con la experiencia ganada durante los primeros meses de esta pandemia, ¿no? Ahora, doctor, vamos a suponer que, apelando a ese aspecto que usted menciona, que es vamos a preservar nuestra salud emocional y vamos a ser prudentes, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos pueden hacer una prueba molecular, ¿no? ¿Cuánto cuesta para ir a visitar a ese ser querido con la convicción de que no lo van a contagiar? Vamos a suponer que ya no pueden más, ¿no? Es impostergable ese reencuentro, pero quieren hacerlo con eso, ¿no? Con el procedimiento del caso. ¿Ustedes tienen pruebas moleculares en el hospital? Claro, nosotros tenemos pruebas para COVID, pero son para nuestros pacientes específicamente. Recuerde que somos un hospital de referencia, no atendemos al público en general. Entiendo, sí, me queda claro. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha emitido la alerta epidemiológica número 29, que establece las medidas para justamente poder atender esta necesidad, ¿no? Establece cuándo vamos a tomarnos la prueba, ¿no? Si somos un paciente con sintomatología, podemos acudir para hacernos la prueba, ¿no? O si somos un paciente contacto de un paciente ya confirmado COVID-19, entonces podemos también hacernos la prueba, ¿no? Creo que esto permite permanentemente tener las pautas necesarias para hacer un buen diagnóstico oportuno, ¿no? Lo que creo que, reitero, debemos apuntar es que a nuestra gente y a toda la población que hoy nos escucha es a intensificar las medidas de prevención. El uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social, no tocarse la cara, el uso del alcohol, ya sea líquido, en gel, para evitar o desinfectar nuestras manos, ¿no? El evitar el contacto con los objetos, eso va a evitar que nos enfermemos y ser susceptibles a esta enfermedad, ¿no? Es un ejercicio diario, sin duda, y es toda una aventura salir de casa hoy por hoy, ¿no? Para evitar contagiarnos, ya sea en el transporte público, cuando llegamos a nuestro centro de labores, cuando vamos a los centros comerciales, porque inevitablemente esto va a suceder, no es imposible
a menos que haya una orden desde arriba, que nos quedemos en casa. Y por más que uno lo recomiende, cuando vemos las imágenes, son de espanto, ¿no? Y de mucho temor, porque imagino que los mismos doctores, los médicos, todo el cuerpo de salud debe estar temeroso de revivir, ¿no?, estos momentos que se vivieron en los meses más críticos de la pandemia. Y precisamente respecto al recurso humano, yo le quería preguntar, usted ha dicho que ya tienen la expertise, por supuesto que sí, toda la experiencia que estos meses le ha dado, pero ¿hay suficiente personal médico en el hospital de emergencias de ATE? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos suficiente personal para atender no solamente a los pacientes que tenemos en este momento, sino a una posible contingencia. Uh-huh. Se han previsto medidas para fortalecer el recurso humano en caso sea necesario. Así que creemos que estamos listos para poder atender y apoyar a lo que el Ministerio de Salud decida. Ahora, definitivamente... Perdón, doctor Ríos, si cuentan con personal nos tranquiliza, pero también entendemos la fatiga y el agotamiento que tendrá ese personal después de los meses vividos, ¿no? Definitivamente hay una suerte de agotamiento que hemos trabajado con nuestro Departamento de Salud Mental y eso ha permitido que nuestra gente se renueve. Estos últimos meses, estas últimas semanas en las que ha bajado la afluencia ha permitido también un respiro al personal y nos ha permitido para renovar esfuerzos, para renovar competencias y poder estar listos en este trabajo que hoy en día nos toca realizar por fiestas navideñas o en una posible llegada de la segunda ola. De la segunda ola. Pero sí, nosotros lo que queremos es que la gente no llegue. Exacto. Nosotros queremos que la gente cumpla, tenga mayor conciencia de cumplir estos 6 pasos o 6 medidas importantísimas. Sí, doctor, nos ha quedado clarísimo, le agradecemos, vamos a repetirlas como corresponde, todas las veces que sean necesarias. Gracias, doctor, por acompañarnos, vamos a una pausa y volvemos con más en Encendidos.